Flores Milo Simbaña, como decíamos, el dirigente anterior de la CONAIE, a quien queremos darles las gracias por estar en este programa. Y bueno, con él analizar un poco el voto también y las posiciones, digamos, que el movimiento indígena en su conjunto ha tenido frente a esta nueva elección que se da presidencial en Ecuador. Flores Milo, muy buenos días, bienvenido a Cahuambra. Y un poco, digamos, para poner en contexto lo que ha sucedido en estos días. Tenemos octubre del 19, junio del 2022, donde, digamos, son dos hechos bastante importantes y que de alguna manera vuelven a poner al movimiento indígena en, si se quiere, más actual en la agenda política ecuatoriana. Se vuelven, bueno, no sé, es que se vuelven, pero se ratifican como un actor político que los gobiernos nuevamente los vuelven a tomar en cuenta para mesas de diálogo, vuelven a estar en esta posición. ¿Por qué nuevamente se vuelve entonces importante que ahora los candidatos de la presidencia estén hablando de esta posición, que busquen o que intenten al menos acercarse al movimiento indígena para tener su apoyo? Buenos días, Verónica. Gracias a la invitación para esta charla. Bueno, creo que el movimiento indígena ha tenido siempre una permanencia en el debate político del país. Eh, Obviamente los acontecimientos del octubre de 19 y junio del 2022 son, digamos, por la dimensión social de esos levantamientos, digamos, hacen una diferencia bastante grande con respecto de los levantamientos o movilizaciones de los últimos 15 años que ha vivido el país. Entonces tiene un significado bastante grande. Eso es un elemento clave que hay que tener en cuenta para evaluar sobre, digamos, el comportamiento o el desarrollo electoral que ha tenido también el movimiento Pachacuti y también la reacción que ha tenido los diferentes gobiernos que se han dado en sus últimos años. Por lo tanto, la vigencia que tiene el movimiento indígena, más allá de sus circunstancias, es bastante permanente e histórica, ¿no? Entonces, yo creo que de una u otra manera, aunque los resultados electorales últimos de agosto pasado hayan sido bastante eh, precarios, por decirlo de alguna manera, sin embargo, hace que tenga su presencia también sea tomada en cuenta en el escenario político. Es así que los dos candidatos que están para la segunda vuelta han dado sus opiniones al respecto de la posición del movimiento, ¿no? ¿Y qué decir, por ejemplo, de las declaraciones últimas de Daniel Noboa, quien, por ejemplo, mencionaba que a él no le pesa mucho, digamos, que el movimiento indígena, la CONAIE principalmente, no, digamos, no apoye muy cerca, no le importaría, digamos, no tener la opinión de la CONAIE o que sus demandas no estén en su plan de gobierno? Es importante, digamos, que finalmente en los 10 puntos que la CONAIE llevó a junio del 2022 se plasmen en una propuesta de gobierno. Digamos, es relativo, o sea, los 10 puntos de la CONAIE no fueron para que un candidato lo asuma en su papeleta, ¿no? Yo creo que los 10 puntos de un reclamo al Estado en general, y desde esa medida hay que pensarlo más allá en esta coyuntura, más allá de cuáles dos sean presidentes. En ese sentido, al interior del movimiento también se está suscitando un debate bastante fuerte. Eh, Justamente el debate que se tiene al interior del movimiento, tanto del movimiento indígena como de Pachacuti, no hay que tomarlo en cuenta solo frente a las dos candidaturas que están a la segunda vuelta, sino incluso lo que está pasando al interno mismo. O sea, por ejemplo, vamos a ver que el Ecuadunari en su última eh, asamblea hace un pronunciamiento por el voto nulo, no hace un llamado hacia el voto nulo. En cambio, la CONAIE todavía tiene un margen o guarda un margen de espera, aunque ha dado un pronunciamiento bastante crítico de las dos candidaturas, pero guarda todavía un margen de debate, ¿no? Para que sean las organizaciones quienes decidan cuál es la posición definitiva que van a adoptar. Ahora, por ejemplo, ¿qué decir de este voto nulo de la Ecuarunari? Es importante, por ejemplo, que la filial de la región Sierra esté llamando a sus adherentes, a sus integrantes a votar nulo en las elecciones. ¿Es una posición legítima del movimiento indígena votar nulo? Claro, es una posición legítima no solo del movimiento, sino de todo ciudadano ecuatoriano. El
el pensar o ver que ninguna de las opciones electorales que están en juego representan una vía o que consideren una vía factible para un próximo gobierno, para salir de la crisis que estamos viviendo. Obviamente el voto nulo es una expresión de la democracia, ¿no? Pero digamos ya como cuando una organización política o social hace un pronunciamiento, también tiene un significado a ese nivel. Por lo tanto, yo creo que para entender cuáles son los comportamientos o los pronunciamientos de las naciones hay que tomar en cuenta que obedecen al curso de los últimos momentos que hemos estado viviendo. Hemos dicho que si nosotros revisamos el comportamiento electoral, solo si comparamos los dos últimos comportamientos electorales, tanto el del 2000, el de elecciones seccionales hace, hace a inicios de este año, febrero, como estas elecciones especiales que fue a raíz de la muerte cruzada, vamos a ver que hay una variación bastante significativa, no solo del movimiento en sí, sino de cómo socialmente se ha comportado el electorado. Pues ahí nos da una pauta de cómo se debe actuar. Si nosotros vemos, si comparamos solo con la elección pasada de las elecciones seccionales, donde Pachacuti tiene una fuerte votación que bordea el 20% del electorado, que le permite tener cerca de 30 municipios, contando con una de las principales municipalidades como es Ambato, a, a lo que obtenemos ahora, menos del 3% que significó tener solo 5 asambleístas. Entonces sí nos da un margen de, de actuación política, ¿no? Por lo tanto, y sobre todo, si revisamos la votación, el comportamiento electoral, ya incluso en las provincias y parroquias donde están la mayor población indígena, y no solo indígena, sino, por ejemplo, si revisamos Quito, Guayaquil, Cuenca, cómo se comportaron electoralmente los sectores más populares, como el sur de Quito, ¿sí? O los sectores rurales de Quito mismo, vamos a ver que sí se merece más que una posición en esta segunda vuelta, más que electoral, debe ser una posición política, ¿no? Es decir, cuál es el mensaje, desde dónde quiere posicionarse el movimiento para enfrentar el próximo gobierno que venga, ¿no? Preguntaba este tema del voto nulo porque, digamos, en las elecciones del 2021 pasó lo mismo que en la segunda vuelta electoral. La CONAIE tomó, digamos, una posición más firme y llamó al voto nulo ideológico, pero del otro lado se criticó y se mencionaba que este voto nulo podría haber favorecido al gobierno de Guillermo Lasso, es decir, lo metió finalmente ya como presidente, lo puso como ganador. ¿Se puede decir eso? ¿Se puede afirmar que finalmente esta posición de la CONAIE favoreció a la derecha? Yo creo que no. Si nosotros revisamos justamente el porcentaje del voto nulo, es el que se tuvo en el 2001 comparado con los periodos anteriores de los nulos sacados en las segundas vueltas, el voto, o al menos en términos cuantitativos, no es que favoreció a alguien en determinadas circunstancias. Eh, y si nosotros vemos la votación del correísmo en este caso, no ha avanzado más allá de lo que ya avanza, en donde se ha movido desde el 2017 para acá. Por lo tanto, el, eh, el voto nulo no ha tenido más que una expresión electoral, es una posición política. Sí, y eso hay que tener en cuenta muy firmemente. Obviamente va a haber muchos sectores que van a criticar. Un sector va a criticar si se opta definitivamente por el voto nulo. Los que están a favor del candidato Noboa criticarán diciendo que están beneficiando al correísmo, y viceversa. Los correístas dirán que está beneficiando a la derecha. Pero, repito, tomando en cuenta estos datos reales, el voto nulo, más que una expresión electoral, es una posición política. Y eso me parece que hay que tener muy en cuenta cuando se toma esta decisión, sobre todo en estas circunstancias que estamos ahora, ¿no? Uh-huh. Ahora, revisando, digamos, los resultados de la primera vuelta electoral, nos encontramos que en los cantones, principalmente de la Sierra Centro, en las provincias, más bien dicho, de la Sierra Centro, como Tungurahua, Cañar, Chimborazo, por ejemplo, el candidato Daniel Noboa obtiene una votación bastante importante e incluso gana en esas provincias. ¿Por qué? ¿Por qué, digamos, un poco buscar ahí algunas razones, y si efectivamente, a pesar de, si se quiere, esta posición de la Ecuarunari, se podría repetir este resultado ya para la segunda vuelta?
Incluso Cotopaxi, donde la derrota se da mucho más fuerte. Yo creo que ahí, repito, no hay que tomarlo o no hay que medir el criterio del voto nulo por el tema electoral, sino por la posición política, repito, en ese sentido. Yo creo que justamente ese comportamiento electoral que usted acaba de mencionar, de que en la primera vuelta, justamente las provincias donde mayormente se han movilizado las personas, ya la sociedad en sí mismo obtiene una opción, ¿sí? Ahí parece que es un elemento que hay que tener en cuenta para pensar que el tema del movimiento indígena, el movimiento Pachacuti, la situación electoral en que quedamos después de la primera vuelta, no obedece solo una situación interna, ¿sí? Es decir, a la división interna que tuvimos, a la falta de candidatos que tuvimos por la circunstancia y justamente legal, digamos así, de la coordinación nacional, sino ya creo que expresa otras cosas mucho más amplias. Es decir, el movimiento, la propuesta del movimiento indígena, la propuesta del movimiento Pachacuti, eh, qué tan cercana sigue estando de la gente, qué tan cercana está de la sociedad, ¿sí? Entonces, ahí me parece que los resultados de la primera vuelta nos debe llevar a una reflexión mucho más amplia que la simple eh, echada de culpa a determinadas personas, ¿sí? No se reduce eso al debate, sino me parece que lo que expresa, si vemos todo el resultado electoral, vamos a ver que la derecha en su conjunto, todos los partidos que están desde esa línea política, tanto a nivel presidencial como a nivel de asambleístas, vamos a decir, nos, el, no solo el partido que gana en el segundo puesto, que es ADN de Novoa, sino del Movimiento Construye, que estaba alrededor de Villavicencio, el Partido Social Cristiano, Sociedad Patriótica, y algunos sectores, movimientos locales que están en esta onda, se les puede clasificar en la línea de derecha, tienen un avance súper grande, ¿sí? Y la gente votó por esa opción. ¿Ya? Es decir, la sociedad empieza, al menos desde las dos elecciones últimas, a ampliarse hacia la derecha. ¿Esto qué quiere decir? ¿Cuál es el mensaje que da a la izquierda? Y la izquierda en este momento, en estas últimas elecciones, igual, si cogemos a todas las tendencias de izquierda, más allá de las críticas que podemos hacer, ¿sí? Juntamos el voto que consiguió Pachacuti, el voto que consiguió la alianza que llevó a Yacu Pérez como candidato, vamos a ver que no superamos ni el 4%. Entonces, de un 20% que tuvimos la elección pasada, bajar a un 4%, no creo que se obedece solo a la división. Obviamente la división es un elemento fundamental que hay que seguirlo de frente. La presencia de ciertas figuras como el mismo Yacu Pérez, que fue siempre contradictorio dentro del movimiento, pero me parece que no es solo ese el debate, sino cómo la sociedad está viendo a la propuesta del movimiento, si realmente sigue identificando a la propuesta del movimiento como una alternativa, como una posibilidad de refrescar la política. Sí, más bien, si según algunos analistas, esto de lo nuevo, de lo alternativo, más bien se está llevando a la derecha más que la izquierda. Entonces, eso sí debe preocuparnos y ampliar el debate a elementos mucho más allá de simples, de reducir el debate a cosas muy o dejar responsabilidad en términos personales. Ahora, centrándonos en lo que pasa en Pachacutic, tenemos que, por ejemplo, figuras como, yo que sé, Lourdes Tibán, Salvador Quispe, muchas veces han dicho que no darán el voto al correísmo y esto de alguna manera se puede interpretar como que más bien están de pronto adheriéndose al otro candidato. Y ahí también hemos visto, por ejemplo, que el prefecto de la provincia de Morona, Santiago, se ha tomado fotos públicamente y prácticamente le ha dado su apoyo político a Daniel Noboa. ¿Qué pasa, por ejemplo, con estos personajes, con estas figuras públicas finalmente de Pachacutic? ¿Se puede hablar de una derechización del partido? Yo no sé si derechización se puede llamar exactamente. Yo preferiría ubicarlo más en el sentido de falta de conducción. Es decir, no hay una conducción bastante clara. Lo que dijimos hace un momento, el Ecuador se pronuncia por el nulo, la CONAIE deja más o menos un criterio abierto. Por lo tanto, la gente, ¿cómo ve eso?
¿sí? Contradicciones al interior de los espacios que deben dar una conducción bastante clara. Entonces, me parece que cuando no hay una conducción bastante clara, deja espacios, hay personajes como estos que tradicionalmente se han identificado con posiciones bastante de derecha, por así decirlo, como los que usted acaba de mencionar. Por lo tanto, repito, si es que no hay una condición clara, una cuestión definida, va a dar espacios a que estos personajes o a estas corrientes sigan todavía teniendo peso al interior. Pero ¿y qué pasa, por ejemplo, con las posturas históricas de Pachacuti que mucha gente intenta de alguna manera todavía conducir? ¿Todavía hay cabida, digamos, dentro de Pachacuti para esas posturas, estos postulados, si se quiere, más cercanos a la izquierda? Yo he estado en las últimas asambleas tanto de la CONAIE y la COJONAR y algunos de esos personajes que se les conoce como históricos han estado participando y han tenido una posición, ¿no? Yo creo que más que segmentar la participación, yo creo que uno de los temas que hay que trabajar en este tiempo, si queremos realmente tener una capacidad de renovación del movimiento, es generar espacios amplios de debate, de participación, ¿sí? No reducir el debate solo a un criterio de tendencias, es decir, no centrar el debate, repito, ya. Hay muchas críticas de los dos personajes que usted ha nombrado, sí, Lourdes Tibán, Salvador Quispe, se los critica, pero quedarnos en ese debate, solo ataques personales y no procurar espacios más amplios de debate y de permanencia de debate, ¿sí? Es justamente lo que impide tener una conducción mucho más clara, ¿sí? Cuando se reduce los espacios de análisis, se reduce los espacios de conducción, realmente sí crea conflictos al interno o extrapola conflictos que pueden ser solucionados de una manera mucho más amplia, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, en el último gran levantamiento del movimiento indígena de la CONAIE en el 2006 en contra del TLC. En pleno levantamiento, la organización tenía la capacidad de convocar a consejos ampliados para debate, para saber cuál es la conducción del levantamiento, ¿sí? Entonces, si antes en pleno movilización se convocaba a consejos ampliados o asambleas que se llamaban antes, ¿sí? Sí, ahora en periodos, vamos a decir, no de levantamiento, sino de desarrollos normales del movimiento, no se dan espacios a estos sectores, espacios amplios, perdón, la redundancia, de debate, de discusión, de generación de propuestas, recoger del sentir en las bases, sí vamos a tener fuertes problemas dar solución y dar respuestas a este tipo de opiniones personales que se dan al interior del movimiento, ¿no? Uh-huh. Finalmente, digamos, se viene una nueva asamblea. Pachacutic va a tener 4 mujeres y finalmente esto es importante, de la Sierra Centro, perdón, 5, una de ellas criminalizada de octubre del 2019. Ahí, digamos, pese a todas estas problemáticas al interior de Pachacutic, todavía hay cabida, digamos, para que se pueda llevar una agenda cercana al movimiento, a los postulados justamente históricos. Yo creo que eso no pasa solo por voluntad en este caso, de las 5 asambleístas electas, sino por la estrategia que tengan las organizaciones de procurar estos espacios de debate. Es decir, eh, quizás lo bueno en medio de lo malo, de que sean solo 5, da que en el menor número da una capacidad mayor de trabajo. Y ahí depende de la CONAI y del mismo Pachacuti. Esperemos que el Pachacuti también se resuelva y finalmente termine resolviendo, decidiéndose quién mismo es la coordinación. Eh, Pachacuti, las organizaciones de la CONAI, las regionales como la CONFENIAE, la CORDUNARI y la CONAICE, y logran levantar un espacio de trabajo mutuo con las 5 asambleístas. Para mí es la única garantía de que se pueda retomar una conducción mucho más coherente con la perspectiva política histórica del movimiento, porque si solo esperamos a las voluntades individuales de las personas, pues difícilmente va a ocurrir eso. Repito, hoy tienen el compromiso o el reto de las organizaciones, las dirigencias del movimiento, tanto del movimiento indígena como el Pachacuti, de crear esos espacios amplios de debate y de construcción de propuestas y de acción política y de conducción sobre todo. Estimado Flores Milo, muchísimas gracias por esta entrevista y bueno, pendientes de lo que siga pasando con estas posiciones del movimiento indígena y particularmente de la CONAIE. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes.